Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Muy probablemente ya lo estuvierais intuyendo, hoy venimos aquí a comentar estos ataques que se han recrudecido tanto por parte de Rusia como por parte de Ucrania. Por parte de Ucrania es verdad que siguen siendo más mediáticos que otra cosa, aunque también cuentan con algunos aciertos, y por parte de Rusia ahora está bajo fuego constante, sobre todo en horas nocturnas, toda la infraestructura portuaria de Ucrania. Vamos poco a poco y sobre todo vamos a ver a qué se deben exactamente estos ataques por ambas partes, qué es lo que quieren conseguir y en definitiva dónde está derivando esta guerra de la OTAN contra Rusia que hoy se lleva a cabo en el suelo ucraniano. En primer lugar vamos a hablar de los ataques quizás más mediáticos y más comentados. Ucrania recientemente ha vuelto a atacar con drones la ciudad de Moscú. Ambos drones fueron neutralizados por Rusia y al final terminaron impactando contra dos edificios no residenciales donde además pues tampoco estaba trabajando nadie en ese momento, no hay víctimas y en principio pues las consecuencias de este ataque ya han sido completamente eliminadas. Esto obviamente desde Ucrania se ha vivido como una gran victoria, se ha denominado una especie de operación de inteligencia ucraniana y bueno, pues si bien supone como una especie de boom mediático el hecho de que los drones ucranianos pues terminen una vez más llegando hasta Moscú, en realidad no hace absolutamente ninguna diferencia en lo que es el campo de batalla. También pues Ucrania ha realizado recientemente ataques contra la península de Crimea, algunos de los cuales fueron con drones. En un día Rusia neutralizó hasta 27 drones enemigos y en otro hasta 17. Y además Ucrania también atacó la península de Crimea con misiles británico-franceses Storm Shadow, cosa que en principio desde Estados Unidos no apoyan y además aseguraron en su momento que desde Kiev a su vez aseguraron que no harían. Esto es para que veamos una vez más lo que vale la palabra de un Estado como Ucrania, es decir, absolutamente nada. El último ataque ucraniano se ha realizado con drones marítimos o bueno, pues vehículos marítimos no tripulados, lanchas no tripuladas, contra un patrullero de la flota del Mar Negro de la Federación de Rusia. Claro, tened en cuenta que estos ataques generalmente de donde salen o donde se organizan es precisamente dentro de la infraestructura portuaria de Ucrania, que en este caso Rusia ha estado estos días, llevará pues prácticamente ya unos 5 días seguidos atacando. Estábamos hablando antes de que Rusia atacaba Odessa y pues diferentes infraestructuras portuarias dentro de dicha ciudad, también la ciudad de Nikolaev, y ahora estamos hablando del puerto Reni, que se encuentra sobre el Danubio y que además tiene la peculiaridad de que antes no había sido atacado por Rusia porque se encuentra a tan solo 10 kilómetros de la frontera con Rumanía y también de la frontera con Moldavia. O sea, se encuentra muy cerca de lo que son las fronteras de la OTAN, por así decirlo. Sin embargo, se ve que el conflicto ya está escalando bastante más de lo habitual, puesto que Rusia ya tampoco tiene esa línea roja en el sentido de no acercarse, ¿no?, a la OTAN, no acercar sus ataques a la OTAN, y me imagino que esto se debe básicamente a que la OTAN está acercando cada vez más sus ataques al territorio de Rusia anterior a la anexión de Donbass, y también pues que el armamento, ¿no?, de la OTAN está siendo utilizado en todo tipo de ataques contra Rusia, ataques que además desde Estados Unidos, si bien siempre dicen que no aprueban, pero al final sabemos perfectamente que terminan dirigiendo. Así que esto es como una especie de sí, o sea que dijimos que esto no y esto tampoco, pues si esto sí, resulta que esto también lo voy a tener que subir de nivel. Así que por un lado tenemos el hecho de que pues obviamente Rusia lo que ataca allí no es el grano ucraniano para dejar Ucrania básicamente en una situación de hambre constante, no, lo que ataca es toda la infraestructura que tiene que ver sobre
sobre todo con la logística de esos ataques que después se realizan, que si contra Sebastopol, que si contra Crimea, que si directamente contra Moscú, pero en este caso, en el caso de la infraestructura portuaria de Ucrania, obviamente se trata de ataques que se realizan sobre todo y por encima de todo contra Crimea y Sebastopol, con lanchas no tripuladas mayoritariamente. Y por otra parte, lo que tenemos son los constantes intentos de Ucrania de seguir adelante con este acuerdo del grano, intentando hacerlo de alguna manera sin la participación de Rusia. Teniendo en cuenta que Ucrania siempre seguía muchísimo por lo que digan en los medios occidentales, por cómo quede el titular, en definitiva, ¿no? A falta de victorias en el campo de batalla, a lo que se dirige Ucrania, sobre todo y por encima de todo, lo que ansía, ¿no? En última instancia, son esas victorias mediáticas, porque es básicamente lo único que en estos momentos puede obtener. Así que en este sentido, ese acuerdo del grano funcionando sin que Rusia dé su visto bueno, obviamente sería una victoria, no, una pedazo de victoria para Ucrania. Y Rusia, pues yo, fijaos que ya en su momento comentamos que me quedé bastante sorprendida también, puesto que siempre estábamos muy acostumbrados a que a Rusia como que le faltara un poco ese arranque de contundencia, básicamente porque actúa de cara a la población rusa, obviamente, y por otra parte de cara a los socios que tiene en el exterior. Y en ese sentido ya decíamos que Rusia quiere dar esa imagen, porque realmente es lo que es, ¿no?, de un Estado que sí se rige por la legalidad internacional, de un Estado que no se pasa de rosca, de un Estado muy prudente, de un Estado muy templado, con mucha paciencia, un Estado que además cumple sus contratos, paga sus deudas, etcétera, 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 pero todo en ese mismo sentido. Se ve que desde el Kremlin pues se ha considerado más que necesario darle un toque de mano dura y decir: si Rusia ha dicho que no garantiza el corredor humanitario, haced lo que queráis, pero ahora bien, teniendo en cuenta que ya con la participación de Rusia los barcos del acuerdo del grano se estaban utilizando, y lo sabemos perfectamente, para transportar armamento occidental, entre otras muchas cosas que no formaban parte del acuerdo al que se había llegado con Rusia, se entiende, pues ahora sin la participación de Rusia esto va a ser directamente un cachondeo. Así que esa infraestructura portuaria de Ucrania también se ataca por esa razón, para pues básicamente impedir que esa logística de envíos constantes de armamento que después se utilice contra el territorio ruso de forma directa, de alguna manera se complique, e incluso ahora entiendo que se está trabajando para imposibilitar por completo el desarrollo de esa logística y por lo tanto parar todo tipo de entregas marítimas de armamento a Ucrania. Claro, el ataque último que tenemos contra el puerto de Reni, que se encuentra en el Danubio, ¿no?, ese puerto cercano a las fronteras de la OTAN, sí, en este sentido ya apunta maneras, puesto que si os fijáis en la imagen que os muestro justo en estos momentos, lo que se ha producido a raíz de este ataque han sido tremendos atascos, puesto que por el Danubio precisamente circulaban muchos barcos, incluidos los comerciales. Muchos venían de Ucrania a Rumanía y de Rumanía a Ucrania, es decir, pues prácticamente de la OTAN directamente a Ucrania, ¿no? Solo podemos imaginarnos lo que habría en estos barcos. Se supone que se trata de entregas de carácter puramente civil y comercial, pero ya veis, tampoco hace falta encender mucho la imaginación, ¿no?, para llegar a la conclusión de que muy difícilmente esto fuera a ser del todo así. Así que ahora toda esa infraestructura, toda esa cadena logística está absolutamente parada, y pues a la espera estamos de lo que va a hacer Rusia esta noche, en las noches posteriores, puesto que si los ataques siguen, y esto lo han confirmado incluso desde la propia Ucrania, las entregas de armamento y en general la posibilidad de que Ucrania pueda seguir adelante con ese acuerdo del grano sin la participación de Rusia en él, ya no es que se pongan en entredicho, es que directamente se imposibilitan.